¿Qué hay, hermanos? Un saludo, Dios les bendiga. Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura. El día de hoy quiero comentar la historia del pastor Peter Muhlenberg. Esta historia, desde que la leí, de verdad confirmó y afianzó aún más mi pensamiento acerca del cristiano y la política, el cristiano y la patria, y cómo este pastor, en el contexto un poco acerca de su historia, en el año 1776, Estados Unidos estaba peleando la batalla de independencia contra Inglaterra. Y el 21 de enero del dicho año, del presente año, de 1776, el pastor Peter Muhlenberg estaba preparándose y colocándose la ropa para salir a predicar. En ese tiempo utilizaban como una especie de toga los pastores, los predicadores, para subirse al púlpito, una especie de formalismo, más bien de cuidado y de decencia a la hora de levantarse a predicar en el santo púlpito la santa palabra del Señor. Y como el pastor tenía una inquietud en su corazón y él iba a predicar acerca de cómo el creyente podía aportar a su país para la independencia, para luchar por sus libertades. Muy bien, él estaba claro de que mucha gente no compartía su mismo pensamiento, de que había personas que se oponían a su forma de pensar, pero aún así él empieza a predicar acerca de Eclesiastés capítulo 3, ese proverbio que es muy conocido, ¿no? El tiempo, todo tiene su tiempo: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo para amar, tiempo para odiar, tiempo para la paz y tiempo para la batalla, ¿no? Entonces, él expresa, bueno, ya es tiempo de la batalla, porque los ingleses ya han llegado cerca del estado de Virginia. Él estaba en un pueblo cercano a la capital de Virginia, y ya los ingleses, las tropas inglesas, estaban cerca de su condado, cerca de la gente de su iglesia, de su pueblo, y como él en su sermón predica acerca de que el cristiano debía luchar por las libertades que aún le quedaban. Y hay una frase que me llama la atención, que él afirma, parafraseando, de que él va a luchar por las libertades que aún le quedan, porque si no lucha por esas libertades, luego no habrá libertades por las que luchar. Luego de que se perdieran la guerra, no iban a tener un país habitable para vivir, sino que iban a estar bajo el yugo inglés. Y así, él, en esta impresionante historia, muestra cómo luego de que él se baja del púlpito, el hombre se quita la toga y tiene puesto el uniforme de batalla, el uniforme para ir a pelear por la independencia, y cómo motiva a los hombres de su congregación, y en total se suman un poquito más de 300 hombres para formar tropas y apoyar la lucha por la independencia. Aquí podemos ver cómo este hermano Peter Muhlenberg, un ejemplo a seguir, cómo es cristiano, cómo practica la fe cristiana siendo pastor, y a la misma vez promueve el patriotismo, promueve el nacionalismo, promueve el amor por su país. Y quiero mencionar una nota del libro Bajo Dios, este libro. Le doy las gracias a mi hermano Andrés, que proveyó parte de la bibliografía, y quiero mencionar dos cosas. Número uno, el pastor Peter Muhlenberg tenía un hermano, quien era el pastor Friedrich Muhlenberg. Ellos eran oriundos de Alemania, Muhlenberg, un apellido alemán, y dice que al principio Friedrich, el hermano del pastor Peter, criticó a su hermano por participar en la guerra, al decir que un ministro del Evangelio no debería involucrarse en la política. Pero cuando los ingleses llegaron a la ciudad de Nueva York en 1777, llegaron y sacaron a Frederick de su iglesia, y luego profanaron el edificio, y Frederick consideró cambiar su opinión, ¿no? Ahí sí cambió su opinión, y se unió a la lucha por la libertad en 1789. Se unió a la lucha por la libertad, perdón. Y en 1789 se convirtió en el primer presidente de la Cámara de Representantes. De hecho, su firma es una de solo dos firmas de la Declaración de Derechos Humanos de aquel entonces. Es decir, el hermano del pastor Peter Muhlenberg, del hombre que se bajó del púlpito para ir a luchar por su país,
y motivar a sus ovejas a luchar por las libertades que aún le quedaban de su país, tenía un hermano y este hermano se lo puso, pero luego de que ese contexto que ya venía advirtiendo, el pastor Peter llegó a su situación y terminaron barriendo con él y con su iglesia, ahí el hombre cambió de opinión y podemos darnos cuenta de que estaba equivocado. Estaba equivocado porque estaba pensando en su comodidad y no en su país, ¿no? Esto es algo delicado porque no todos vivimos, es algo delicado, entiendo, porque no todos vivimos en un mismo contexto de país y es delicado, sé que es delicado hablar de esto, ¿verdad? A muchos todavía no entiendo cómo dicen que Dios no se mete en la política cuando hay salmos. El Salmo 99 habla que Dios es Dios del universo y que Él gobierna sobre el mundo, como Daniel. Daniel es un libro cargado de política y como Daniel no se cansa en repetirle a Nabucodonosor que reconozca que Elohim, que Dios, que Yahvé gobierna sobre todo hombre y que Él es quien entrega autoridad como Él quiere y es quien quita y pone reyes. Y la Biblia no, más bien no dice de que Dios mira para otro lado cuando ve la política, no, sino que Dios es quien juzga. Y ciertamente a veces vemos situaciones en las que es difícil observar la justicia de Dios, pero la justicia de Dios tarda pero llega. Ningún gobierno será eterno, ningún gobierno se mantendrá firme por siempre, sino que Dios es paciente, pero en la proporcionalidad de su paciencia también va a venir la proporcionalidad de su ira y de su justicia. Y solo es cuestión de que Él decida, o de que Él accione y se manifieste, pero el Señor juzgará a las naciones y va a juzgar a los gobernantes y a toda persona a la cual Él le ha entregado autoridad. Y quiero mencionar la última parte, como última parte de la historia, es que durante la guerra, el pastor Muhlenberg, volviendo al tema del contexto del pastor Muhlenberg, él fue ascendido a mayor general. Después, durante la guerra, el pastor Muhlenberg fue ascendido a mayor general. Y después de la guerra fue condecorado como un héroe y cuya importancia era solo sobrepasada por George Washington, obviamente el primer presidente de los Estados Unidos. Y como en 1785 el pastor Peter Muhlenberg se convirtió en el vicepresidente, en el segundo al mando del estado de Pensilvania. Es decir, en ese tiempo tenían una especie de gobierno distinto al que tienen ahora en los Estados Unidos, pero ahí podemos ver cómo su aporte, tanto desde su púlpito, desde su palabra, desde su motivación, y como su aporte literalmente físico, porque estuvo en el campo de batalla, rindió resultados. Y es una historia que desde que la leí me motivó bastante, porque el líder del Señor, el líder de Dios, el pastor que el Señor ha colocado en su iglesia, debe promover los valores, debe promover ciertamente el amor a nuestro país, pero un amor a nuestro país manifestado en los valores cristianos, ejercidos, practicados con los valores cristianos, no un amor según lo que yo crea o según lo que yo crea que es patriotismo, y que patriotismo es que los demás estén a mi favor y si no están a mi favor, entonces son unos terroristas, son esto, aquello. No estoy hablando de eso, ni una idolatría por el Estado, ni una imposición, no estoy hablando de esas cosas, estoy hablando del sentido común que tiene que tener todo ciudadano que ama su país y que quiere que su país sea un país habitable, un país donde se puedan vivir, donde se pueda estar personas que piensen distinto, pero que pueden convivir respetando las creencias de cada uno. Obviamente, esto tienen que ser cosas nobles, cosas fundamentadas en la Biblia, por ejemplo, porque la libertad de expresión, y obviamente es complejo y quedará quizás por otra ocasión ampliar esto, la libertad de expresión de alguien que tiene problemas mentales y que abusa o que quiere abusar de los niños, por ejemplo, y que manipula para que se avale o se acepten sus prácticas, este tipo de personas, aunque suene difícil y suene impositivo, no tienen derecho a libertad de expresión. Ahí ese tipo de personas
no puede ejercer sus libertades para abusar de otros. Ya eso es una injusticia. Cuando la libertad de una persona pasa a un libertinaje donde viola la integridad de otra persona, ya ahí no hay libertad, sino que es un libertinaje y debe haber un orden. No me estoy refiriendo a ese tipo de libertad que todo el mundo hace lo que quiere, no, me estoy refiriendo a una libertad encerrada en un cuadro de justicia y de respeto a la vida del otro y de respeto a la libertad de pensamiento, pero no una libertad de pensamiento que lleve a dañar a otros, una libertad de pensamiento que lleve al desorden, sino a lo que la palabra del Señor muestra que es bueno y lo que la palabra del Señor ha demostrado y ha presentado a la humanidad y a todo gobierno que ejerce su autoridad con ella. Se ha demostrado de que es la forma más ordenada de gobernar un país. Si no estoy mal, la reina de Inglaterra dijo que es imposible que esa era la clave para el éxito de su país, era haber tomado en cuenta la Biblia, y Benjamin Franklin dijo que es imposible gobernar un país sin tener en cuenta la Biblia. Y estos países hoy día, a pesar de que Estados Unidos y el Reino Unido se están desviando al progresismo, son países que fueron fundados con la palabra, fundados por padres políticos, personas políticas que están fundamentadas en la palabra, y como hoy día esos son países prósperos, son países donde hasta ahora todavía hay libertades y donde de un tiempo, desde su fundación hasta acá, han ofrecido calidad de vida a las personas. Así que como creyentes debemos defender la palabra del Señor y los principios bíblicos para el orden de un país, para el orden de una nación que quiere ser próspera, que quiere ser un país habitable para todas las personas, para los niños, para nuestros hijos y para todo aquel que quiera contribuir a la sociedad. De eso se trata el patriotismo, el nacionalismo, no de idolatría al Estado, ni de sujeción extrema y sujeción absoluta, porque la sujeción absoluta y la fidelidad absoluta es para Dios, no para un hombre, ni para un conglomerado de personas, ni para una plataforma de políticos, no, sino para Dios solamente, porque Él es el único digno de ser amado y de ser temido y de serle fiel absolutamente a Él, no a los gobiernos, ¿no? Entonces, podemos entender de que es posible ser creyente, ser pastor y a la misma vez ser patriota. Y bueno, que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo del pastor Peter Muhlenberg y de otros hermanos y de otros cristianos que también contribuyeron a su país, ¿no? Y bueno, hermanos, un saludo para todos. Dios les bendiga. Espero que el video les haya gustado. Si les pareció bien, si les gustó, bueno, pueden compartirlo. Les invito a que se suscriban al canal y dejen un like. Y bueno, hermanos, será hasta la próxima. Dios les bendiga.